Fiat Pulse nos trae Impulsa tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media, te invitamos a contarnos esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. ¿Hasta dónde te llevó tu pasión? Gracias a nuestros amigos de Fiat Pulse. La charla increíble, no tan increíblemente, nos lleva a Qatar, a Doha. ¿Quién está en Doha, Qatar? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te habla Victoria Stock de acá de Qatar. ¿Victorio, te llamás? Sí, así es. Mirá, qué presión para el domingo. Victorio, ¿qué día cumplís años? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué día cumplís años, Victorio? El 20 de noviembre. El 20. Justo los cumplí acá en Qatar. Claro, 2 días antes del debut argentino estábamos ahí, Victorio. Ya lo tenemos. Bueno, Sí. ¿Hace cuánto estás en Qatar, Victorio? Y estoy acá. Empecé el viaje desde el 18 de diciembre, 18 de noviembre y hasta ahora, hasta el 19. Qué increíble, Victorio. ¿Y vivís en Argentina o en otro país? Yo vivo en Argentina, soy tucumano y estoy viviendo con mi pareja que es cordobesa. Estamos viviendo ahora en Buenos Aires. Yo justo estoy haciendo la residencia allá en Buenos Aires. Muy bien. ¿Residencia para qué? Para otorrinolaringología. Muy bien. No, podría ser Residencia médica. para dentista, pero oculista. No, Julita me ¿sabés? pone cara. No, para medicina. Para medicina. Bueno, está bien, pero Para qué medicina. raro. Seba se fue a hacer ver los oídos una vez al mismo lugar que Bjork. Tal cual. Dato. ¿Qué querés que haga él? Sí. No, pero le cuento porque es un dato de color, está en Qatar, Es verdad. hay que hacer tiempo hasta el domingo. Pasa nada de sacar un libro. Bjork. Y Datos vos se inútiles de hicieron Seba. ver el oído en la misma clínica. ¿Cómo se llama este lugar que es muy bueno? El Arauz. El Arauz, es muy bueno. Ah, Muy bueno. Pensé que ibas a decir Lusail. No. Bien, ¿la estás pasando bien más allá del contexto mundial, Victorio? Sí, la verdad que sí, estoy pasando de hermoso, la verdad que con mucho trabajo nomás. ¿Por qué Recién mucho termino trabajo? de ver los últimos pacientes. Ah, Está laburando. mirá vos, desde allá, Victorio. ¿Pero por Zoom o ves Me vine- oídos ahí en persona? ¿Cómo? ¿Por Zoom ¿Cómo? trabajás o ves ahí en persona? Estoy trabajando por una empresa que se llama Pax Assistance, que es una empresa de asistencia al viajero. Ah, Ajá. Y lo que hacemos es cubrir a toda la selección, familiares de la selección, periodistas y a todos los argentinos que necesiten atención, así que... ¿Cómo? Esta última semana estamos... Para. Victorio, pará. ¿Vos le viste la oreja a Otamendi? ¿A Antonella? ¿Antonella? Victorio, ¿a Todavía quién? no. Pero, ¿a qué familiar revisaste, Victorio? No, todavía no llegué con ninguno de ellos, todavía no le dio nada. Pero a la vez no querés que tengan un problema. Pero qué gana que le agarre Pero- los titis, son primos de Claro, No, dale. No quiero que ninguno de la selección tenga nada. la No, verdad. nada. Bien. Hasta Pero ahora, a la vez, perdón, como otorrinolaringólogo también atendiste un montón de difónicos, por ejemplo, que gritando se quedaron Claro. sin voz. o sin ustedes, Sí, ¿no? estoy, Tanta confianza. estoy atendiendo a todos los periodistas, están Claro. todos con difonía, y a todos los argentinos también los vamos a ver a donde estén parando, todo, porque hay mucha gente que está enferma acá, Claro. ya sea por difonía, faringitis, rinitis, hay de todo, la verdad. Mucho aire acondicionado. Mucho itis también. Y sí, obvio. Victorio, ¿y vos vas a la cancha? ¿Estás de hincha también? Sí, estoy yendo a todos los partidos de la selección y bueno, ahora el domingo de vuelta. Bien. Y acá preguntamos, ¿hasta dónde te llevó la pasión? ¿Cuál es tu caso, Vic? Y en mi caso, bueno, yo no podía creer primero que nada que la empresa me esté trayendo acá. Fue algo único y después, en medio del viaje, atendiéndolo al Cabezón Ruggeri, Mirá. se me dio una oportunidad con un jeque que se me acercó y me ofreció trabajo acá en Qatar. Yo suspendí encima mi casamiento, que me casaba ahora el 18 de diciembre. El día de la Ay, final, sí. ¿te casás? ¿Cómo vas a poner el casamiento el día de la final, Victorio? Con mi pareja no nos acordábamos y bueno, No. me surgió la oferta del trabajo y bueno, ella es re futbolera y me dijo, no, tenés que ir sí o sí, esta oportunidad es única, así que aprovechá y andá ya. Así que bueno. ¿Y qué laburo estoy acá estás haciendo? disfrutando. ¿Para qué te contrató el ¿Cómo? jeque? ¿Estás atendiendo familiar del jeque? No, el jeque me contrató para que después me venga a trabajar acá. No. ¿Por, Mirá. ¿Por cuánto tiempo, Victorio? No, me ofreció trabajo cuando yo quiera, que venga y trabaje en su clínica. Me ofreció un buen sueldo, una casa, un auto y que traiga a mi familia. Pa, De mi casa y venga cuando quiera. ¿Nos querés contar de qué número estamos hablando, Victorio? Y me ofreció $15.000 al mes y un plus por cada cirugía que haga.
Soy familia tuya. Sí. Victorio, nos conocemos de toda la vida, Escuchame, Victorio. Victorio, queremos ir todos para Qatar. Dale, Victorio, hacé patria. $15.000 por mes, Victorio. Casa, auto Sí. y por cirugía, ¿cuánto? No, depende qué tipo de cirugía y qué complejidad implique, es de acuerdo al monto que te den. No me digas exacto cuánto, pero A lo oficial, depende qué es lo que hagas. Vinimos Es lo todos que juntos buscaba. a Doha para estar con Victorio. Victorio, ¿y la decisión ya está tomada? Y la verdad que cuando dejé de hablar con el jeque, la llamé a mi futura mujer y le comenté y la verdad que nos pusimos felices y bueno, vamos a tratar de probar la experiencia. Está bien. Más adelante- Un año, Victorio. Un año. Es la idea, tratar de Te mejorar la volvés experiencia. con más de 200 lucas. 15 por 12. No, Pero, 180. no, pero ¿sabés cómo va a Pero- operar? Sí, Ante cirugía. la duda, operá. Pará, hagamos de extra todo que necesitamos Sí. cirugía, Victorio. De Grupini. Dejate de joder. Tomamos Victorio. mate en el quirófano y No, vamos. además en Qatar se respetan muchísimo los derechos humanos. Por ¿eh? eso. Muchísimo, muchísimo. Olvídate. ¿Tu mujer a qué se dedica, Vic? Ella está estudiando, es partición pública, está estudiando administración de empresa y es futbolera, así que No, Que está le viviendo lleve la los pasión números a la conmigo clínica también. y hagamos 30. 15 lucas más para Hagamos ella, 30. dale. 30.000 dólares por qué mes. bien. 30.000 son 460 lucas Todo al en billete año. pedile vos. 30 por 12. En billete pedile. Sí. Qué locura. Victorio, te cambió la vida, hermano, este mundial. Es 360. Sí, no, la verdad que me cambió la vida, así que bueno, gracias a la selección, la verdad también que nos trae a estos Vos ya lugares ganaste, que el famoso uno no yo se ya imagina gané. llegar acá. ¿De qué equipo sos, Victorio? ¿De Atlanta? De San Martín de Tucumán. Ah, mirá vos, San Martín de Tucumán. Nos robaron. A San Martín de Atlanta nos robaron los puntos en la pandemia, ¿te acordás? Dale. No, nos robaron, la verdad, mirá. Sí, No me vas a acordar. No me vas Encima le inflan el pecho a todos los de Atlético. claro. Pero bueno, vas a ganar $15.000 ¿Qué por te mes. ¿Qué te importa? importa? ¡Victorio! Qué Bien, bárbaro. a cambio de hoy, Victorio, $15.000 son 4.755.000 pesos. Lo Así que es. gana un residente en la República Argentina. No. No, Todos no, los no. residentes juntos Sí. del país ganan la mitad de eso, sumando ok, todo. ok. Victorio, hermosa tu historia, que seas muy feliz, un abrazo grande y ¡vamos el domingo, muchas Victorio! gracias. Nos vemos el domingo. Abrazo Un saludo grande. para toda mi familia y justo me está escuchando Gastón, un amigo mío. Te mando un abrazo enorme. Sí. Gastón gana $80.000 Claro. por mes, pobre Gastón. Ahora sé cómo parecen los Sí, amigos. Claro. Claro, y aparte- ¿A qué se dedica Gastón, Victorio? El portero del edificio. El portero. Claro. Ah, no gana le- Él se encarga de los todo. porteros ganan bien. El que Claro, maneja los todo porteros. ahí. Ganan bien y tienen El 10 que- medios de comunicación, tienen los porteros. Sí. Sí. Cuando escuchó 15.000 dijo no es guita. No hay guita. Victorio, ¿tu amigo está en Tucumán o está en Buenos Aires? En Buenos Aires. En Buenos Aires. El abrazo, Victorio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Cuídense. Vos Chao, también, chao. vos también. Estoy aquí. Del cielo no podemos ver cuando te doy con la tuta. Pero, ¿qué hacemos hasta el 15.000 domingo? dólares por mes. Valencia, choqueado, Valencia prefiere quedarse en No, ya lo Córdoba. explicaste 1000 veces. Bueno, ¿conocen el nuevo Fiat Pulse? Sí, Me señor. encanta. Es el Me encanta. SUV de Fiat que llega al segmento con sus 3 versiones, en la que resalta su moderno diseño, performance y tecnología. Para más información, fiat.com.ar y descubrí todos los detalles. Nuevo Fiat Pulse, impulsa tu pasión. Esto fue Impulsa tu pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking
la República Argentina, Imagine Dragons en vuelta y media. Quiero contarles, dice la cuenta @Primera Nacional, que les mando un abrazo a los chicos de Primera Nacional. Sí. Dice Argentina está en una nueva final del mundo y nos preguntamos cuántos de nuestros finalistas debutaron en clubes de la categoría. Ajá, ¿cuántos? Ferro tiene 5 Wow. de finalistas de toda la historia de Argentina, ¿no? Garré, Cancelarich, Armani, Acuña debutaron en Ferro. Quilmes tiene 3, que ahora no sabría qué club son. Atlanta tiene 1. ¿Quién? Sos un genio, ¿eh? ¿Quién debutó en la primera de Atlanta y jugó una final del mundo? Tendrías que saber ese dato porque con no eso lo tirás tengo. todo el 2023. Cotiza ese dato, nene. Bien, hay uno de Chacarita también y uno pregunta, no sé quién es el... Islas ese de Chacarita, Ajá. Claro. que no jugó de titular pero estaba. Fabri en All Boys. ¿Quién es el de Atlanta? Fabri, el Pocho Lavesi, estudiante de Buenos Aires. Sí. ¿Quién es el de Atlanta? Y preguntarle a los chicos, seguro alguien está escuchando. Sí, ahora nos van a decir. Le voy a preguntar a los historiadores del club que me van a decir. Bien. Qué emoción, ¿eh? Ya está Giselle Sousa Díaz con nosotros. Te extrañamos mucho, Giselle. Ay, yo también. Muchísimo, Lo vi muchísimo, disfrutar, muchísimo. igual eso estuvo bueno. Casi no vimos mujeres con la cara destapada. No. Así que... Hola, me está recaliente, cuidado con eso. Sí, ¿Está ya bien? Sí. me di cuenta Dale. ahí en el... Soy Ok. un poco Genchi. Bien. Aparte se vistió para la ocasión. porque- Acá ya me dicen, Andrade es el jugador de Atlanta que jugó Buenísimo. una final. Muy bien. Bueno, Haciste un mate. solo el título, tanda y después te escuchamos. Bueno, el título. ¿Cómo se imaginan a un electricista? Sí. La raya. ¿eh? La raya. Bueno, en un ratito te vamos a decir eso. Dale. ¿De acuerdo? Y Vamos. tengo un dato también para darte sobre los electricistas. Uy, qué intriga. Escúchelo, agéndelo, recuérdelo, ámelo u ódielo, pero grábeselo en el cerebelo. Si abre un chinar, sirva un 30% y mézclelo siempre con un 70% de pomelo. Y sírvalo con hielo. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves. Y ahí me gustas. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos en YouTube. Suscríbete Activa las notificaciones. y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Llegó el Personal Pay Sale. Del 12 al 15 de diciembre, aprovecha hasta 15.000 pesos de reintegro en celus, TVs y accesorios de nuestra tienda. Descarga ahora Personal Pay. Pedí tu tarjeta prepaga Visa, comprá y ahorrá. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Más información en personalpay.com.ar/beneficios microsistemas SAU General Horno 690 Cava. Cuy 30 57 29 75 83 1. Cae la nueva Stella Blanche en la copa y junto a ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play, App oficial. en iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Fargo, el pan de nuestras mesas. Ey, psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensa en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro. Hoy, ¿querés meterle más a tu entrenamiento? Hagas la actividad que hagas, necesitas más que vitaminas. Necesitas un polivitamínico. Total Magnesiano Vitalizante. De Laboratorios Temis Lostaló. Hey. Escucha la canción oficial del Mundial por Budweiser y Paulo Londra junto a Lil Baby y Tears for Fears.
Ya disponible en todas las plataformas. El balón al 10 para que se arme otro lío. El mundial en tus manos. Budweiser. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un all inclusive? Viaja en familia a Sunscape Resorts and Spas y crea recuerdos que durarán toda la vida. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada llena de diversión. Visita sunscaperesorts.com o consulta a tu agencia de viajes. En Farmaplus encontrá todo lo que necesitas para cuidar a tu familia. Farmaplus, proveedor oficial de tu botiquín. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Farmaplus. Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Brindar te lanza su nueva línea de vinos. Oh yeah, un Malbec frutado, un blend de blanco y rosado de Malbec, sutilmente dulces. Para un público joven que sabe apreciar buenos vinos y dejarse sorprender por su originalidad. No puede faltar este verano. Oh yeah, vinos. Encontrarnos en @brindartevinos o brindarte.ar. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Hey. Estoy con vos, Fernando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At nice. Un lugar, Chapa. Un momento, Sunsets. Un motivo, compartir la mejor música. El Calamar Loco presenta Sonora Music. Elke Klein, Nick Fanciulli, Danny Howells, Nick Warren, John Digweed. Atardeceres exclusivos. Capacidad limitada. Verano 2023. Casa Pampa Playa. Chapadmalal, Argentina. En ESPN y Star Plus se vive la mejor cobertura del Mundial. Información, análisis, debate y todo el color. Además, podés ver al Kun Agüero y shows exclusivos en Star Plus. ESPN Qatar. 24 horas en vivo por ESPN y Star Plus. En estas fiestas, los mejores regalos están en Rex. Juguetes, electro, tecnología y más. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Ya está disponible en cines la nueva aventura de James Cameron, Avatar, El Camino del Agua. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nos defendemos. Disfrútala solo en cines, en 3D y grandes formatos. ¿Aún no pudiste ahorrar en grande? No olvides este nombre, Nini. ¿Qué? ¿Cómo? Recordá este nombre, Nini. Vení a Nini. Te esperamos para ahorrar en grande con la mejor variedad todos los días. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Acceso este y Camino del Buen Aire. Abierto de lunes a sábados de 6 a 21 horas y domingos de 10 a 20 horas. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Vamos, franchutes! ¡Merci beaucoup! ¡Pipi cucú! ¡Cerrémosles el cul! ¡Hagamos de sentir el aroma francés! ¡Vamos a comernos a los rivales entre dos baguettes! ¡Que Dibu no les pueda hacer upa a la Copa del Mundo! Y recuerden, no digan sí, digan oui. Libra Seguros. Líbranos del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación y está prohibida su venta a menores de 18 años. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías?
Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entrá a club.movistar.com.ar, responde la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar, con todo. Promoción válida del 1 del 12 del 2022 hasta el 1 del 1 del 2023 inclusive. Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás on demand. en YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. ¿Recuerdan que hace unos meses les dijimos que Vuelta y Media era una buena opción para volver a casa? Bueno, era mentira. Somos la mejor opción para volver a casa. Vuelta y Media. Datos, no opinión. 7:10 de la tarde en la República de Argentina, naciste un martes. Este domingo podés venir a vivir la final aquí a Urbana Play, Argentina-Francia, en la final de la Copa del Mundo. Disfrutá del partido aquí en pantalla gigante, catering, juegos y mucho más. Entrá a nuestra cuenta de Instagram, @UrbanaPlayFM y participá. Un lugar puede ser para vos. Es una fiesta verlo acá, ¿eh? Acá en la terraza, una fiesta de sufrimiento y de placer, ojalá. Ojalá. Soy de Atlanta. No, sos un forro. Eso es lo que sos. Che, pero ¿y esto de que nos une? Que estamos hasta el domingo. Bueno, decirle al gracioso este que Pero llamó. vos con el ejemplo, ¿qué? ¿Te subís a cualquier ola? ¿Que sos Hola. surfer? Hola. La final del mundo, la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 la vivimos juntos en nuestra terraza, Urbana Play, Fan Mundial. Este domingo somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Sabés quiénes nos acompañan? ¿Quién? Átomo Desinflamante, Eucanuba, Powerade, Fargo, Samsung y nuestros amigos de McDonald's. Este domingo presentes, ¿qué dice? Ahora no volvimos a ilusionar. ¿De qué cuadro sos en la vida real? En la vida real soy de Boca. ¿No eras de Racing? Con ascendente en Racing. Yo te expliqué la historia. Ascendente en Racing. Claro. Dice que sos el ascendente, no dice María Valle. Bueno, entonces soy de Racing. Sos tu ascendente. ¿Sos de ir a la cancha, Gisele? Soy, era. ¿Sí? Ahora, Después de ¿viste los vida 30. bebé? Era, sí. ¿Con quién ibas a la cancha? Con mi Dorima. Pero ibas a ver a Racing con Claro. él. Ah, ¿No te mirá. digo que vale el ascendente? Ibas Claro. al cilindro. Yes. Lindo el cilindro, Lindo. ¿no? Lindo. ¿A qué sector? A la Popu. A la Popular. Claro. ¿Con la Guardia Imperial o al...? No somos de La Guardia Imperial, todo lo Ah, la hinchada de Racing, la hinchada de Racing tiene. Yo al principio pensé que era todo lo mismo, ¿viste? Claro, Guardia Imperial, No. Racing Stones, Exacto. la 95. Y Único nosotros. país donde sabes el nombre de las barras, ¿no? De las varias. De las varias. Yo no lo sabía igual, vos lo sabés porque estás en el Mirá, tongo. la Guardia Imperial es muy famosa, ¿no? La Guardia Imperial es reconocida. Muy bien. Tan, Seba, tan, tan. ¿vos también a la Popu? Fui, para mí el que iba a la platea era un estúpido hasta los 20 y pico. Claro. Y ahora, ¡platea! Ahora como vas a un bar y no me necesitas saca más. silla con respaldo. Sí, bien. La ubicación que teníamos contra Australia, Guido. Sí, la vas a pa. extrañar. Te mandé la foto, Jirafa. ¿eh? Escúchame, ¿y ustedes cuántas barras tienen? De hielo. No hay barra brava, señor. De hielo. ¿No hay? No hay barra brava. De cereal. ¿Qué, lograron erradicarlas? Sí. ¿O los transformaron y ahora son todos monaguillos? Todos monaguillos. ¿Estaría bueno tener una barra o no? ¡Rabi! ¿Cómo va a tener? ¿Qué va a tener? Todos los clubes del fútbol argentino tienen barras. Todos los clubes del fútbol. Hay negocio siempre. ¿Y entonces por qué la estamos ocultando? La Bueno, estamos clandestinizando. Vamos a tu columna. Dale. Giselle, vamos a tu columna. Jugador. Qué mansplaining. Qué machirulo. Qué Atlantas Plaining. ¿Qué pasa? Bueno, Julieta está en las borrachas del tablón. Yo sé, obvio. Sí. La escabioneta, Bien. dirijo yo. Muy bien. Bueno, ya les hice la pregunta, espero Sí. que Sí. hayan tenido tiempo para Mameluco. pensar. Repetí la pregunta. ¿Cómo se imaginan a un electricista? Los electricistas versus los mecánicos tienen una diferencia de peso. El electricista tiende a la flaquez, el mecánico tiende a la mirá, panza. mirá vos. No me preguntes por qué, pero de 100 que investiguemos van a ver que eran estos números. Buen dato. Bueno, Electricista para mí es un poco electricista planning. Como que subestima todo lo que vos le digas. Pucho colgando. Sí, se le ve un poco la raya, no tanto como al plomero. Porque Bien. usa cinturón. Claro. ¿te genera admiración? No, para mí es tipo, a mí me da No, miedo la electricidad. Toda como- persona que sabe algo a mí me Sí. genera admiración. Toda persona que tiene un oficio y que Exacto. resuelve cosas me genera admiración. El electricista en el que pensaron, tiene una vida tranquila, vuelve a casa, la mujer, los hijos, se toma un Lo mate. imagino familiar, ¿no? Le imagino familiar. Conociendo tus historias te diría falopero. Sí. Cría caballos Sí. y casa. Y tenía Envenenó tres- pollos al espiedo. Y tenía 3 trillizos en Suiza y los encontró en Corrientes y Claro, Montevideo. perfecto. Sí. Y es jeque. Bueno, ¿es futbolero? Sí, el electricista futbolero. obvio, Es de el Racing.
Racing. bomba, El electricista de toma. Racing. Pero está las puteadas, siempre con Racing. Siempre está la Decir, pero puteada. sale campeón. Nosotros Sí, sufrimos, pero dice. no, Nosotros sufrimos. Sí. Y a los 40, doble stent. Sí, claro. Mínimo, para empezar a hablar. Y le gusta ir a pescar. Le gusta ir a pescar. Bueno, este vive en Mar del Plata, así que Bueno, puede ser. Te lo dije. Bueno, hoy les voy a contar la historia de José. José, electricista, como les conté. Maduren, por ¿Para querer que le cambie el nombre? No, mi papá se llama José. Sí, y se dedica a estar en el palo de la electricidad. ¿Querés que le diga Marcelo o es peor? No. A ver, ¿de qué te reís, Julieta? De lo que te estás riendo vos. Yo no me estoy riendo de nada. Tenés 13 años. Ves la tensión sexual. No. ¿Vos la entendés? Mal. ¿La entendés? ¿Querés que te cuente a vos? No hacemos más esos chistes, pensé. Hacé vos y se el estaba chiste. riendo. Contanos de qué te reís, ¿Por así qué nos te reímos estás todos. riendo? Yo no me río de lo que vos no dijiste. Yo no dije nada. No hay chiste para hacer. ¿Cuál es el chiste? No hay ninguno. No hay chiste. No hay chiste. Bueno, José. Yo sé se cómo ríe. Es una infantil esta piba. No me busquen a mí. Por eso Cómanse la boca. perdimos el Martín Fierro este año. Sí, lo perdimos bien perdido. Bien perdido. Bien perdido. No lo Fuimos ahí a merecíamos los padres. Todo, peluquería, todo. Y después perdimos el premio Hugo. Sí, y después perdimos el de Casi Ah, Feliz. el de Casi Feliz. No ganamos nada. Cóndor. Pero ¿sabes qué? No, Cóndor no. ¿Cómo era? Es ¿No un era un pasito. águila? El platino. Un pasito No. más. ¿Qué premio perdió Casi Feliz? Cóndor, ¿no era? No, no es Cóndor. No, águila. No, platino. No, platino no. El de las Oro. Fuerzas Armadas, ¿no tuviste uno que se llama? Pero ese me lo dieron. Ah, ese lo ganó. Ese me lo dieron. Sí. Mejor defensor de. Bueno, ahora vamos. Premio Cóndor, me parece. ¿Qué te dije? Estoy diciendo ¿Vos dijiste cuándo? platino? Naciste un martes, Vamos a la cinta. ¿Platino? Cóndor. Ah, tenés razón. ¿Ves? Bien. Bueno, no les voy a José. decir el nombre. José, el que. Muy futbolero, muy manija, ¿no? Este pibe no, se puede hacer nada. ¿Por qué no se queda Dale, en Qatar? dale, Giselle. Ese quería quedar en Qatar. Pará, mi vieja Sí. se enoja cuando nos reímos en tu columna. Y porque ¿Lo soy ves? un boludo. Tienes Bien. razón. Dale. Lo Una tenemos. que estudió y no la y escuchamos. aparte esta Por columna supuesto. se mete en un tema jodido, te vas a arrepentir. Sí, es como verdad. como Dale. siempre. Ahora se va a reír Así igual. que puedes ir cambiando el Peor. tono ya. Si es muy trágico, igual nos podemos reír de los nervios. Sí. No, Si se pone muy trágico, me voy. Bueno, Dale. dale. Empecé a levantarte. Si no se para, que no le parece trágico algo que igual va a ser horrible. Tenés razón. Tiene sus tragedias. ¿Estás preparado? Estoy preparado para todo, Bueno. Giselle. Les contaba la historia de José, electricista, muy futbolero él, que en 1990 se va a Italia a ver el Mundial. Y cuando estaba allá... Pará, excelente que traigas historia del mundial. Pero claro, papá, ¿qué te Excelente. pensás? ¿Que vos solo sos productor? Sos la uno, Ahí va. sos la uno. Escúchame. Sos la uno. Vamos de vuelta. Voy a perder el hilo en cualquier momento. Quédate tranquilo. Mundial Italia 90. ¿Estamos? Sí. Se va, futbolero, manija. Cuando está allá, no solo a 12.000 kilómetros de distancia física de su casa, sino en modo mundial, que sabemos todos cuál es ahora. Termo total. Total, el modo en el que estamos ahora, se entera del gran secreto de su vida. Así arranca la historia. José, marplatense, hijo, acá se parece un poco a todos, hijo de inmigrantes italianos, un matrimonio, hijo único de un matrimonio de inmigrantes italianos. Acá tenía a sus abuelos paternos. En Roma, a su abuela materna. Su abuela materna la había visto una sola vez. Había otros parientes, unos tíos, sus primos, pero no los conocía. Su abuela materna lo invita a Italia a ver el Mundial 90. Imagínate un pibe, re futbolero, 17 años. La había visto una sola vez en su vida. Cabulero, la había visto para el Mundial 78. Muy bueno. Dijo, voy. Muy bueno. ¿Viste que hay un momento en donde organizás la vida mundial? En mi casa se organiza la vida Sí, por mundiales. claro. Bueno, ¿la había visto para el Mundial 78? Sí, dijo. Va. Imagínense, veníamos de Mundial 86, o sea, Italia 90, de lo que estaba pasando con Maradona en el Napoli. O sea, era el momento de tu vida para que alguien te invite a Italia. Y por supuesto, José que dijo, vaya, voy. Iba a Italia. Empezó a ver situación como la de ahora, que no va a terminar como la de Italia, pero, digo, situación. Bien. Empieza Argentina a avanzar, avanzar, avanzar. Va a haber un Dramáticamente, partido. Argentina jugando muy mal y pasando con Goico, Canigia, dramáticamente. Bien, me gusta tu aporte, me sirve. Ujú. Me sirve. Me sirve. Empieza a ver los partidos y en un momento, entre partido y partido, decide viajar a Petacchiato, que era un pueblo muy chiquitito, a una distancia como de que les diga 3 horas de auto de Roma, ¿no? Ujú. Gran ciudad, a visitar a estas familias, a esta familia a conocerlo. Llega a esa situación, se prepara una comilona y ahí me dice José, y ellos cometieron un error. Le digo, ¿cómo? ¿Qué error? Me dice, bueno, mi abuela en Roma se había cuidado mucho de lo que decía y lo que no decía. Pero ellos, en Petacchiato, se pusieron a hablar creyendo que yo no entendía el dialecto. No que no entendía italiano, que no entendía el dialecto.
El dialecto de ese pueblo, de esa zona. De ese pueblo. Y yo le digo, primero, ¿qué te dijeron? ¿Qué escuchaste? Y segundo, ¿por qué entendías? Y acá, esta es una historia que todos tenemos algún amigo con algún abuelo tano. ¿Vieron esos tanos que viven en Argentina, que hace 80 años que están en Argentina y siguen hablando, no tano, el dialecto, ¿no? Como, hola. En mi casa de mi nono, cuando venían los cumpay, se hablaba dialecto. ¿Viste que? Que era como una amenaza de muerte constante. Era el Con la mano, dialecto ¿no? era Como se van una a amenaza sacar de muerte las armas. constante, sí. Bueno, todos creo que conocemos alguna historia así, que vos decís, loco, hace 80 años que estás acá, te quedó el corazón allá, ¿por qué no hablas en español o en argentino? Bueno, esas historias están acá, muy presentes. Y me dice José, bueno, yo vivía en Mar del Plata y ellos se habían quedado viviendo acá en Ballester, entonces cuando nos veíamos, no era una visita, íbamos un mes, hablo de mis abuelos, a pasar el verano, entonces yo había aprendido a entender eso, una mezcla de napolitano con algo que hablaba mi abuelo. ¿Y qué escuchaste? Dice, bueno, estaban ahí preparando una comilona estos primos, que eran primos del padre, a los que él no conocía, y uno de ellos le dice a su esposa, este es el chico que compró Antonio. No. Qué manera de cagarte el mundial, ¿no? Y además, se lo tenés que decir adelante. Por más que no te da miedo que el otro te entienda. Es Bueno. como cuando nos preguntamos si tiene el tolvac abierto acá. Un dialecto. Decirlo en otro momento. Decirlo en otro momento. Claro. Una subestimación total. Total. Y después le dijo, pagaron mucha plata por él para que le dieran un chico como el que quería. Y yo le digo, ¿y vos qué hiciste? ¿Vieron que uno a veces después cuando repasa una situación que vivió, dice, uy, todo lo que hubiese dicho, pero en el momento, y él me dijo, nada. Ni pregunté, ni repregunté, no, me hice Se hizo el gil. Se hizo el gil y nada. Bueno, así siguió la vida, imagínense con lo difícil de esa situación. Vuelve, no dijo nada en esa situación, nadie se dio cuenta cómo habían metido la pata. Vuelve a Mar del Plata y enfrenta a sus padres. Yo no sé, es muy difícil de ponerse en ese lugar, pero ¿ustedes qué piensan que harían si viene un hijo a increparlos por una gran mentira? 17 años. Es fácil desde afuera, ¿no? Pero yo creo que desarmás todo y decís, vení, sentate. Te cuento. Y qué sé yo, no sé. Con el dolor del mundo, Incluso, no sé. Tan fácil. Se pide disculpas. Se pide disculpas, y después se incluso hasta se explica. puede explicar por qué uno mintió, ¿no? Porque a veces uno miente por miedo y por un miedo muy amoroso, que es el miedo que no me quieras más. O morís con las botas puestas, que es sostener la mentira. ¿Qué pasó en el caso de José? Los padres murieron con las botas puestas. O sea, le sostuvieron la mentira, tanto que en un momento lo hicieron dudar. Él me dice, yo llegué a un momento que dije, ¿pero yo habré entendido bien? Bueno, cuando les digo murieron con las botas puestas es porque cuatro mundiales después, los dos padres murieron en 6 meses, con 6 meses de diferencia, con algo, cada uno cree lo que cree con respecto a las enfermedades y demás, pero esto es lo que cree él. Los dos de un cáncer que se extendió por el cuerpo, y él me dice, el secreto, me dice, lo que se traga, me dice, yo no puedo verlo como separado de eso, la enfermedad de mis viejos. Se mueren mis viejos, comillas, ¿no? Se mueren los padres y vieron estas historias que muerto el perro se acabó la rabia, y ahí un montón de gente que no hablaba empieza a hablar. Y aparece una tía y le dijo, José, vos sí habías entendido bien. Sí, te compramos. ¿Y cómo? ¿Y por qué no me lo dijeron? Le dijo, bueno, fuimos a... Es verdad, tu papá vendió una casa que tenía en Villa Ballester, pagó gran parte de esa casa por vos en efectivo y esperó 2 años para tenerte. Y dice, ¿por qué esperó tanto? Y esa es la parte que a él le enoja. Y también les cuento esta historia porque venía contándoles historias de familias que igual son familias, a pesar de lo ilegal, que son como más románticas, y esta historia no, él se enojó mucho con los padres. Y le dice, ¿por qué esperó tanto? Y porque quería un varón y que fuera blanco. Y yo le digo, ¿por qué te enoja esa situación? Y me dice, porque me dice, ¿qué querían? ¿Un hijo o un perro? ¿No? Como uno elige por catálogo el hijo que quiere, si realmente el valor era el hijo o un perro. Bueno, la mujer le cuenta que lo habían ido a buscar a la casa de otra familia de italianos, que también habían esperado mucho porque la mujer era pelirroja, y también habían esperado porque querían un bebé pelirrojo. Y bueno, y había pasado el tiempo, y me cuenta José, su papá había sido militar en Italia, que cuando se empezó a correr la bola en la familia de que todos estaban sugiriendo contarle la verdad, el papá no dijo nada, simplemente apoyó un arma en la mesa del living y todos entendieron perfectamente de que ese tema no se podía hablar. Bueno, la vida de él siguió basada en ese silencio que les estoy contando.
tuvo 6 hijos. Yo le digo, ¿cómo sigue la vida cuando estas cosas no cierran? ¿No? Como escuchamos muchas historias de la identidad. Y yo me quedé con 2 cosas que él me dijo, algunas más abstractas y otras más concretas. Abstractas, él me decía, por ejemplo, yo no sé cuándo cumplo años. Eso lo escuchamos muchas veces. Y yo le digo, ¿y cuándo lo festejás? Para salir del brete. Y me dijo, y no sé, me dice, mi mujer trabaja en un servicio de lunch y a veces le sobran sanguchitos de miga. Y bueno, y hay días que yo digo, hoy es mi cumpleaños. Durísimo. Y le digo, ¿por qué sabes que esa no es tu fecha de cumpleaños? Y se dio cuenta, en esas investigaciones artesanales que a veces hacemos, mirando sus fotos de Navidad. Cuando mira sus fotos de su primera Navidad, supuestamente él tenía 3 meses, ¿no? Porque había nacido a fin de agosto. Y cuando mira las fotos, está en andador, casi caminando. Y recién ahí dice, un bebé de 3 meses casi caminando. Y ahí se da cuenta que no sabe, y ya no sabe, y no va a saber cuál es su fecha de nacimiento. Y acá te cuento la tragedia, pero te la paso rápido. Pero para que entiendas lo concreto de las preguntas que a veces se hacen estas personas, que es que él tenía 6 hijos, una de sus hijas le agarra una crisis de asma y se muere en el 2016. Y la pregunta que él me hace, a la que yo por supuesto no pude responder, fue, ¿y si yo hubiese conocido mis antecedentes? ¿Vieron cuando vos vas al médico que te preguntan antecedentes? Si yo hubiese conocido mis antecedentes, ¿habría tenido mi hija otra oportunidad? No lo sé. Bueno, sigue su historia, sigue su vida, y acá es donde a mí me gustó como contarla, porque es muy dura, es cero romántica. Su hija igual le abrió una puerta enorme, que es que él se dio cuenta que él no había en su historia una partera loca como un lobo solitario que se quiso llenar los bolsillos, sino que esa hija lo ayudó a buscar por las redes sociales y se dio cuenta que lo que había era una red de parteras que trabajaban en red. ¿Vieron el otro día, ayer, que se robaron un bebé? Sí. La recuperaron. Y la recuperaron, sí. ¿No? Como yo le estoy contando una historia de hace 50 años, alguien me podría decir, oye, son cosas de una época, pasó ayer. ¿Y para qué se creen que robaron ayer una bebé? Para venderla, porque digo, salvo que sea la mano que mece la cuna, digo, eso es compraventa, no hay mucha ciencia. Bueno, sigue él esa historia y yo le digo, bueno, ¿y qué te pasa cuando vienen los mundiales? ¿Qué te pasa? ¿Te angustia? Y me dice, ahora te voy a decir lo que a mí me pasa cuando vienen los mundiales. Y me cuenta lo de las parteras. Él pensaba que su historia era una historia única. Su hija, esta que murió, Josefina, lo había ayudado a darse cuenta de que no era una historia única. Y estas parteras, ¿saben dónde operaban? En plena ciudad de Buenos Aires. El epicentro era un departamento de la calle Jufré, a 20 cuadras de la cancha de Atlanta, al lado de mi casa. Ni clandestino, ni escondido, ni turbio, ni guardado. Acá nomás. Y él entendió que era parte de una historia mucho más colectiva. Y le digo, ¿qué te pasa cuando empiezan los mundiales? Porque ¿no les pasa a veces que, qué sé yo, si te pasó algo feo, no sé, en primavera, aparece sí, la primavera y te toca ese botón que te... Le digo, ¿te angustia? Y él me dice, no me angustia. Me dice, al contrario, me dice, porque yo descubrí que yo vivía en una gran mentira. Y en ese mundial, más allá de que fue durísimo, pude saber la verdad. Y yo le digo, bueno, y esta historia puede no cerrar, ¿no? Porque también está bueno, viste que siempre en las historias decimos, ¿tiene final feliz? ¿Tiene final infeliz? ¿Qué hacemos con las historias que no tienen final? O sea, la vida, ¿qué pasa? O sea, se queda trabada ahí, él tiene igual sus hijos, tiene su vida. Y él me dice, yo creo que igual, más allá de que esto cierre o no cierre, yo aprendí un montón de cosas. Bueno, le digo, ¿qué aprendiste? Y me dice, para mí lo más importante que aprendí fue a ser transparente. Y vieron que esta cosa de ser transparente puede ser una cosa recursi o puede ser un gran valor. ¿No les pasa a veces cuando conocen a alguien que no es lo mismo una persona a la que vos decís, no le saco la ficha, que una persona a la que ves a trasluz? No sé, yo me estaré poniendo grande, pero para mí es como un gran valor esa cosa de la transparencia en el sentido de te saco la ficha. Y me dijo, y bueno, y eso aprendí a hacer yo, y eso aprendí a enseñarle también a mis hijos, ¿no? A ser transparentes. No, me decía, ni la mentira piadosa, ni la mentira por agradar, ni la mentira por quedar bien, ni no porque pobre se va a enojar. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque digo, podemos discutir si las mentiras piadosas tienen un sentido, ¿no? Y él me dijo, bueno, yo hablo por mi historia. Me dijo, pero a mí la historia me demostró que todo lo que se traga se pudre. Y nunca supo nada de sus padres biológicos.
y él no sabe nada y probablemente no lo sepa. Eso lo tiene bastante claro y a mí me parece que eso está bueno, que él sepa que tal vez eso Está cerrado. no llega a ningún lado. Así que su objetivo, él me decía, yo estoy viviendo el Mundial como lo están viviendo ustedes. Viste que hay ustedes y nosotros. Igual, con la certeza de que lo que me trago se pudre, lo que se pudre se infecta. Eso le dejo a mis hijos. Pero bueno, viviendo un Mundial, sabiendo que pasó 7 mundiales antes en su propia historia. Gracias, Giselle. Te dejé medio... Una excelente historia, como siempre, durísima, pero muy bien contada por Giselle Sousa Díaz, aquí en Vuelta y Media. Andy Warhol, Vuelta y Media a las 7 de la tarde con 33 minutos en la República Argentina. Cuando hablamos de salud hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como recibir un diagnóstico, transitar un tratamiento. La atención que se necesita pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE desde hace 50 años te cuidan con empatía, con cercanía, con escucha, porque lo más importante es y será siempre saber contener. OSDE, desde hace 50 años en Argentina. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Cuando, cómo y donde quieras. Urbana Play 104.3. Ya está disponible en cines la nueva aventura de James Cameron, Avatar, El Camino del Agua. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nos defendemos. Disfrútala solo en cines, en 3D y grandes formatos.
Ah, y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación y está prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. ¿Cómo estás, Goico? Sos de los pocos. Argentina va por su sexta final del mundo. Perdimos 3, ganamos 2. Esta es la revancha. ¿Qué sabe lo que se siente en este momento? Ya estás en una final y faltan 3-4 días. ¿Hay algo que puedas contar de lo que pasa por la cabeza, por el cuerpo, por el corazón de un jugador? Yo creo que a diferencia de la que me tocó jugar a mí, imagino, porque tampoco estuve en la concentración, nosotros jugamos una final emocional muy fuerte con Italia. Entonces eso, el camino a la final, no es que nos aflojó, pero lo tomamos con más naturalidad. Algo parecido a lo que le pasó a Croacia, que jugó como una final con Brasil. Y llegó más desgastado. Claro, llegó más desgastado. O sea, creo que haber llegado a la final fue un desahogo terrible con Italia, con el clima, con el contexto, con Diego, con el himno, en Nápoles, todo eso. No porque esta selección llegue más aliviada. Venimos sufriendo y este partido, como en el 86 con Bélgica, se sufrió menos. Grabo una historia ni bien termina el partido, ahí de abajo de la cancha. Pero estaba tranquilo, a diferencia de como terminamos el otro día con Países Bajos, ¿viste? Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Según un importante estudio, o era un meme. Bueno, no importa, lo que decía es que en unos años nos vamos a acordar solo de lo más importante. Es decir, no te vas a acordar si el cumple de tu ahijado cayó en fin de semana o no, pero nunca te vas a olvidar de cuando le regalaste la última consola de juegos, la empezaste a probar, flasheaste y terminaste jugando hasta que cerró el local. Vení a Alto Palermo y llévate ese momento que te vas a guardar toda tu vida. Alto Palermo, mercado de momentos. Vos sabés cuándo te va bien. Cuando pagás y tenés beneficios con tus tarjetas Comafi en supermercados, restaurantes, combustible y mucho más. Conocé todos tus beneficios Comafi en tevabien.com. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Cartera de consumo Banco Comafi, Avenida Roque Sampini 660 Cabacuy 30 60 47 31 018. Más información en comafi.com.ar. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Hola Start. Hola a ir a un lugar con lo último de lo último en tecnología posta. Conoce más en start.com.ar. Start. Hey, escucha la canción oficial del Mundial por Budweiser y Paulo Londra junto a Lil Baby y Tears for Fears. Ya disponible en todas las plataformas. El balón al 10 para que se arme otro lío. El Mundial en tus manos. Budweiser. At night, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. ¿Estás embarazada y no ves la hora de saber si tu bebé es nena o nené? En Diagnóstico Maipú realizamos el test exclusivo de sexado fetal. El primer centro de Argentina en realizar este estudio. Vas a poder conocer antes el sexo de tu bebé, a partir de la 8ª semana completa de embarazo, con una simple muestra de sangre y sin orden médica. Acércate sin turno previo a todos nuestros laboratorios. Conoce más en www.diagnosticomaipú.com. Cae la nueva Stella Blanche en la copa y junto a ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. Ciro y los persas despiden el año en el Luna Park. Show sinfónico,
más show de rock con 70 músicos en escena. 21, 22 y 23 de diciembre. Anticipadas en Ticket Portal. Produce 300. Mi deseo, que haya pan dulce, vicio y turrón. Esta Navidad con Bonafide, cada uno de tus deseos cuenta. Suma el tuyo en deseosbonafide.com.ar y participa por increíbles premios. Hay 10 millones de pesos y más de 1000 cajas navideñas. Cuando llega el Mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. Nini, mayoriza Nini. Ahorra lo grande todos los días. Este jueves, vacío envasado 999 pesos por kilogramo. Bondiola 1189 pesos por kilogramo. Y además 15% en queso Sorma y cuidado para la ropa. Vigencia 15 de diciembre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Vamos, franchutes! ¡Merci beaucoup! ¡Pipi cucú! ¡Cerrémosles el cul! ¡Hagamos de sentir el aroma francés! ¡Vamos a comernos a los rivales entre dos baguettes! ¡Que Dibu no les pueda hacer upa a la Copa del Mundo! Y recuerden, no digan sí, digan oui. Libra Seguros. Líbranos del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Así como la mula es un blend de burro y caballo, la nueva Salta Cautiva Blend es un blend de hipa y trigo, carácter y frescura para beber tranqui. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el Personal Pay Sale. Del 12 al 15 de diciembre, aprovecha hasta 15.000 pesos de reintegro en celus, TVs y accesorios de nuestra tienda. Descarga ahora Personal Pay. Pedí tu tarjeta prepaga Visa. Comprá y ahorrá. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Más información en personalpay.com.ar/beneficios microsistemas SAU General Horno 690 Cava. Cuy 30 57 29 75 83 1. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si usted tiene un perro, debería saber que es importante sacarlo a pasear varias veces al día. Hace que se sientan bien y se mantengan sanos. Tomando una manzana como referencia, la medida justa para el paseo es vuelta y media. Vuelta y media, un programa de radio saludable. ¿Estás para algo más tipo pasta? Yo estaba tentada con los con corchignoli. Cornicholi. Eso, que tienen como ricota, ¿viste? Y no, muy pesada. Ay, pero al revés. Después roncas a la noche. Cuando como pasta. Siento que estoy durmiendo con un búfalo en mis cleros. Pero despertame. No, después me decís, hoy no, me pegás a No, bueno, pero no voy a ser un oso tampoco. Hola. No, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, muy bien. ¿También en esta mesa? Sí, sin ningún problema. ¿El aire acondicionado está bien? Sí, gracias. Bueno, ¿Sí? ¿De verdad te molesta un poco? ¿Nos cambiamos? No, está bien. Ahí les traigo el menú. Si quieren les comento los dos platos del día. Dale. Por favor. Bueno, y algo entre nosotros, es mi primer día, estoy muy nervioso. No te puedo creer. Pido perdón por adelantado. No, con nosotros no va a haber drama. Gracias. Mucha suerte. Aunque el 50% te traigas bien, va a estar todo. Te digo algo, ¿no? Estás un poco nervioso, respira. Porque además recién entré, es el primer pedido. Muy nervioso. Mira, mi pareja es profe de yoga, porque no le hacen ese ejercicio. Además pensé en mi primer video que la mina iba a estar tan buena. bueno. ¿Qué? No, estoy muy nervioso. Un halago, pero... Mira, seguro te tocan 3 gordos así y me tocó un minón. Así porque me señalaste. Si querés respirar... Estoy muy nervioso, perdón. Respirá en 6 y exhalá en 10. Ahí va. Relájate y si querés trae hielo, porque los mozos siempre se olvidan de hielo. Y limón. Y me dijeron hielo y por favor, nunca te olvides. Y ya que estás, tráeme agua con gas. ¿Querés agua con gas? Sí, agua con gas. Para que anoto. 2 aguas con gas, hielo y limón. Ay, pará que me mareé. Me puse nervioso. Vamos juntos. Anotá el número 2. 2, poné un 2. ¿Cómo? ¿Y qué comida es el 2? Haceme caso, poné el 2. 2. Aguas. C, barra. Me mataste ahí. Una C, que la barra como la de dividido. La de, viste, alt 7, me encanta dividido. 7. Mollo. No entiendo. No es nuevo, es boludo. No, tranquilo. 2 aguas. 2 aguas con gas. Con gas, burbujita, sifón. 2 aguas con gas. C, barra, gas. 2 sodas. No hay sodas. 2 agua con gas hay, sí. 2 y aguas. hielo, pone abajo H.
Hielo. Hielo Sí. Y limón. y un poquito de limón. Había un programa de cable, hielo y limón. ¿Te acordás? No. Ah, Bueno. Alza era Entonces eso. serían 2 aguas con gas, hielo. Y limón. Ah, y limón. Lo anotaste, recién vi que lo estabas Sí, anotando. no lo leí. Entonces serían 2 aguas, hielo y limón. Con gas. Sí, con gas. Con gas. Está anotado, no remarques más nada porque está anotado Pero ya. como no. Vas a hacer un agujero Perdón, en el es papel. mi primer día, No, mi primer tranquilo, pedido, perdón. tranquilísimo. Y les digo los... Por favor, ¿qué menú es ahí? milanesas con huevo frito, clásico de la casa. no. Pesado. Es malísimo además, malísimo. Sí, pesado. Lo probé recién. No. Sí. ¿Qué Hay más? que hacer mal una milanesa con huevo frito de boludo, ¿no? Hay que hacerla mal. Pero no Y estrulfa a la rumana. ¿Y qué tiene? ¿Qué es el strulf? No sé. No es Bueno, nuevo, yo no es me la nuevo. juego. Estrulfa a la rumana. ¿Vos qué es un strulf? Sí, pero me la juego. Si ya sé que mi la frita con papanesa, muy pesado. Y el strulf puede ser un cordero muerto de 2 tiros. Le preguntas al chef. Ay, chef. Ay. ¿Qué? Chef, ay. Es mujer. La chef. A la chefa. Sí. ¿De qué se trata la estrulfa de la No, rumana? si pregunto eso me van a echar porque me lo explicaron 10 veces. Pidamos una, mira, Sí, de pidamos. curiosidad. ¿Nada? No. Sí, 2 aguas No, con hielo. No te acordás de nada del 2 aguas con strulf. hielo. No, 2 aguas con gas. Ay, con gas y limón. y limón. Soy un boludo. No sirvo para nada. tranquilo, Por algo mi papá siempre me decía que no sirvo para nada. No, a veces los padres son muy exigentes. Son muy exigentes. Con mi papá no, ¿eh? Bueno, entonces 2 aguas Sí. y un strulf. ¿A compartir el strulf a la rumana? ¿Es grande? ¿Eh? ¿Es grande el strulf? Mi papá es grande. No. Le preguntas a la No, cocinera. me echan. 2 strulf. ¿Tenés bife? No sé. Pero no me da a preguntar. Pero no sos nuevo. vos Pero no está tenés bien idea de preguntar. Recién entré. Está bien preguntar. ¿Me hago el desmayado? No, que traenos primero el agua y hacer lo que quieras. Bueno, 2 aguas entonces con le gas, traigo con hielo y limón. 2 aguas. Y trae 2 strulf. Y la panera. 2 strulf y Y una panera. Ah, y una, para que anoto. Y una No hace falta, es una panera. panera Panera, la que tiene pan. con pan. ¿Qué pan? Pues hay No, varios tipos de pan. no, el que tengas, Me el lo- que venga. no, Sorpresa, pero sorpresa. ellos me van a decir qué pan. ¿Qué pan? Poné uno de cada uno. Pan pizza. No. Pan pizza. Uno de cada uno prohibido, me dijeron. Pizza. Es o francés, pan pizza, italiano, Pan pizza. Pan pizza. fargo. Pan italiano. Pan ¿Qué pizza. pizza es? Bueno, dale. Dale. 2 aguas, una panera, 2 aguas con gas. un Queremos hielo, charlar. gas y limón. El gas no viene separado del agua. Y strulf. Sí, strulf. Dale, a la rumana. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Viene de otra forma? Dale, y una milanesa con huevo frito. No, esa no. Sí, por favor, queda No, una. solo strulf. Por favor. No, Pero recién vos no dijiste que dijiste era que era fea. ¿Eh? ¿Es fea o es rica la milanesa? ¿Qué cosa? Milanesa con huevo frito, ¿qué Sí, puede estar? no, Aparte lo quiero comer pesado. Es mi Traele primer strulf día, nada mi más. primer No, está día. bien, no. Y atender un minón así, la verdad es una bomba, Está ¿eh? bien, es agradable que la elogies, pero Sí, me parece que imagino. estás pasando un poquito. Yo Bueno, no soy poniendo padre, incómoda. pero si tuviera una hija así como vos, Es mi pareja. Te estás pasando, flaco. Claro. De nervioso a boludazo. tu pareja. Ahí estamos. ¿Te estás riendo de nervioso o va a terminar Muy mal? nervioso, pero Claro. me encanta la gente con sentido del humor. Bueno. De boludo. Che. ¿Traes entonces Mira, eso? mi papá exigente, el tuyo gracioso. No soy el Bueno, papá. Ya está. Dale, ¿qué le vas a hacer? No, tráeme- el abuelo, qué abuelo joven. Tráeme Qué abuelo joven. Ahora sabes que se me acabó la onda. Quiero un agua con gas, Sí. un café, mitad y mitad, Sí. cortado. Sí. Quiero una milanesa, un strulf, no a la romana, uno con tuco. Quiero 2 tortillas, una a la española y la otra como viene. Una babé que vas a tener que elegir vos cuál es babé y la otra no babé. Y si viene equivocado lo que yo quería, te cago a trompadas. Les quiero presentar a mi profesor de teatro. Esto fue un acting. ¿Y funcionó o no funcionó? Impresionante. No Impresionante. es mi primer día, Es no soy mozo, espectacular. no trabajo en un restaurante. Esto no es un restaurante, Es espectacular. no hay menú. Qué esto es actorazo, todo hermano. mentira. Qué actorazo. Esta no es tu mujer, imagínate si va a salir con vos. Tu vida es No lo una puedo- mentira. Tu vida es una mentira. Fuerte el aplauso. Me siento como loco. Muy bien, hermano. ¿Qué soy? Gracias. Vuelta y media en la radio. You won't break my soul. 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 I'm telling everybody, 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 everybody. Now I just fell in love. And I just
baby, baby, you won't break my soul. 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 I'm telling everybody, nah, nah, everybody, everybody, everybody. Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release your trade, release the stress, release your love, forget the rest. I'ma let down my hair, 'cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. I found me a new foundation, yeah. Taking my new salvation. I'ma build my own foundation, yeah. Oh, baby, baby, you won't break my soul. 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 And I'm telling everybody, everybody, yeah. You don't seek it, you won't see it, that we all know. Can't break my soul. If you don't think it, you won't be it, that love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it, that we all know. Can't break my soul. You have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Looking for something that lives inside me. For something that lives inside me. You won't break my soul. 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 Telling everybody, telling everybody, everybody, everybody. You won't break my soul. You won't break my soul. No, no. You won't break my soul. You won't break my soul. And I'm telling everybody, everybody, I'm taking my new salvation. And I'ma build my own foundation, yeah. 7 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Vos ya conocés la calidad de los productos Jual. Probá los jugos de aloe vera orgánico Jual que te brindan las vitaminas y minerales esenciales para tu organismo, dando apoyo inmunológico, una buena digestión y restableciendo el colágeno. Los podés encontrar en sus distintas variedades: natural, naranja y miel, con arándanos y con clorofila. Tomalo solo, mezclalo con jugo de frutas y también podés endulzarlos con stevia Jual. Además, no contiene agua ni azúcar y son aptos celíacos y diabéticos. Pedilo en las mejores dietéticas y farmacias del país. Jugos de aloe vera Jual, 100% orgánicos y naturales. Vuelta y media. Es hora de escuchar. Auspicia el clima, Air Europa. 7 minutos, faltan para las 8 de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 23 grados. El día que cumplís años, se va, pero en grados. Nada que ver. 53 el porcentaje de humedad. Qué saladad. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Llegó el Personal Pay Sale. Del 12 al 15 de diciembre, aprovecha hasta 15.000 pesos de reintegro en celus, TVs y accesorios de nuestra tienda. Descarga ahora Personal Pay. Pedí tu tarjeta prepaga Visa, comprá y ahorrá. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Más información en personalpay.com.ar/beneficios microsistemas SAU General Horno 690 Cava. Cuy 30 57 29 75 83 1.
Ah, y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación y está prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. Cuando llega el mundial las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. En el 86, siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte, ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay 2x1 en Tada. Delivery de bebidas. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En opensports.com.ar encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. Llegan los peluches con disfraz de La Granja de Zenón. El regalo ideal para esta Navidad. Bartolito, la vaca Lola, Beto y Margarita, como nunca los viste. Disfrazados de sus personajes favoritos de la granja. Cada entrega viene con un libro de cuentos. Ya está en tu kiosco el peluche de Bartolito con capucha de Pepe a 2.199,90. Pedilo. At night, nice, nice, at nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At nice, at nice. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Grabando. Bolsas Azurín. Ah, estas son las que compramos en casa. Por favor, no te vayas del guión. Perdón. Con cierra fácil. Verdes, negras y con aroma a limón. Oh, cómo me gusta ese olorcito a limón. El guión. Azurín, la única, la inigualable. Expertos en residuos hace más de 30 años. Azurín, expertos en residuos hace más de 30 años. Hola Start. Hola a ir a un lugar con lo último de lo último en tecnología posta. Conoce más en start.com.ar. Start. Estas fiestas, la Cardeus te propone que sigamos soñando juntos. Ahorra hasta un 55%. Paga en 18 cuotas y el envío es gratis. Felices fiestas te desea la Cardeus, porque la Cardeus es tradición de calidad. Leche con cacao en las 3 niñas. Un gran paso para la humanidad. Oh, 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 oh. Despegar, juntos despegar. Vivir viajando. Despegar, vivir viajando. Nini, Mayoriza Nini. Ahorra lo grande todos los días. Este jueves, vacío envasado 999 pesos por kilogramo. Pavita Sadía entera 1.299 pesos por kilogramo. Y además 15% en jugos y quesos Horma. Vigencia 15 de diciembre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Cae la nueva Stella Blanche en la copa?
Y junto a ella, cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. En ICBC cumplimos 10 años y queremos que esta Navidad disfrutes como cuando eras chico. Hablando de Navidad, ¿cómo te portaste este año? Yo, como un señor. El 19 y 20 de diciembre tenés hasta un 40% de ahorro en shoppings con tus tarjetas ICBC. Y además pagando con Modo, tenés un 20% de ahorro adicional. ¿ICBC? Sí. Válido para cartera de consumo del 19 al 20 de diciembre. Más información ingresar en www.beneficios.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima unipersonal bajo la ley argentina. Su accionista limita su responsabilidad del capital aportado. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. Ocho de la noche, 1 minuto. Sebastián Wanreich está muy apurado porque ya cree que yéndose antes, llega antes el domingo. Es cierto. Y también es cierto que merendamos muy rico gracias a Gontran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidad de panadería, de pastelería francesa en Malavia 1805, @GontranCherrier.ar. La verdad que hemos pasado un programa maravilloso. Llegan los Palmeras. Y nuevamente. Agurrati, Guido Coralo. Un Nacho Sosa con el gorro de Arlequín de la selección. Vemos un Pablo Zucca hasta altas horas también. A Tati Roast. Sebastián Wanreich ya se fue. Tuvimos a Giselle Sousa Díaz. Sí. Tuviste un muy buen 21 en la transición, que parece hace mucho tiempo, pero fue hoy. Fue hoy versus Caro Dueck. Y ganarle a Caro Dueck, mucha presión, ¿eh? Lo encaré con mucha presión porque dije, estoy preparado para perder, no para una paliza. Hoy. Claro, hoy no. Porque presagio de final de mundial no estaba preparado para una paliza. Sí, pero estuviste muy bien. Lo saqué adelante. Muy bien y muy elegante con corbata. Pablo Daniel Fábregas. Esto solo por vos y por Seba. ¿Cómo sigue tu noche? Tu tarde, porque viste que nos vamos de día ahora. Nos vamos de día. Me voy a comer con mis amigos del Huergo. ¡Ey! ¿Qué seguido que comes con los amigos del Huergo? Me gustaría comer más seguido, Mira. pero cada un par de meses nos juntamos a comer. Pero ¿sí? más seguido que con nosotros comes. A eso voy. A ustedes los vivo invitando a mi casa y lo rechazan. ¿Y ellos van a tu casa o van a un restaurante? Pero es en un llamado, cuando podemos todos y vamos todos. No, ahora vamos a la casa del nono. Tenemos que... El nono es de tu edad, pero le dicen el nono. Claro, es el nono, Jorge que es front, el chueco que es Adrián, va Chamu o Gallu, que es Marcelo, no va el Bola porque está en Madrid, lo vi en Madrid, fue con mi amigo con el que me encontré ahora en Madrid, y creo que va Danger, que es Gabriel. ¿Y qué profesiones tenemos ahí? ¿Un voz? Tenemos 2 ingenieros, un postproductor de audio, postproducción de audio, también hace todo lo que sea de audio, pero un grosso postproductor de audio. Tenemos un especialista en marketing directo, un importador-exportador, pero está importando. ¿Y qué me falta ahí? El Bola gráfico, que está en Madrid. ¿Me olvidé de alguien? No, hay los 2 ingenieros. Le mandamos un beso entonces a toda tu camada. A mi camada, año 92, ingeniero Luis Augusto Huergo. Gracias a nuestro dire, a Yerban Tedeschini, en la robótica Matías Brizuela, en el Graf, Mayra Ferrari. Gracias que hoy me convidaron yerba, que me quedé sin, porque eso es un equipo. Eso ¿entendés? es un equipo. La yerba es del que quiere un mate, sí, como dijo Vichy Borghi. Me gusta, ¿eh? En la producción, Manu Rey, gracias a todos ellos, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Ahora se quedan con Bachiller. Junto, y Majo. Claro, y junto. Majo ya está volviendo, claro. Como Juan Ferrari, junto a Marianito Almada en Urbana Play Mundial. Desde Qatar y Mariano desde nuestros estudios. Claro que sí. Chao, hasta mañana. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que se quedó sin nafta a 2 cuadras de la estación de servicio. Tuvo que caminar ida y vuelta con un bidoncito en la mano. Pobre.